Bueno, muy buenas noches, estimada compañera. Vamos a dar inicio a las clases, siendo las 7:10, ¿ya? Esta semana vamos a tratar un tema relacionado con los conectores de orden. Pero primero vamos a iniciar con nuestra pequeña frase de la semana, la cual dice, el progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no cambian su mente no pueden cambiar nada, ¿ya? El cambio es una parte esencial en la vida de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no existe un cambio, no vamos a tener un crecimiento, ¿ya? Los cambios van a ser esenciales. Sí, existen a veces que el cambio nos da miedo, pero tenemos que intentar ese cambio, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo posible para cambiar. Y una vez que nosotros cambiamos, ¿qué pasa? Mejoramos. Por eso es que nuestra frase nos dice, sí, es imposible sin el cambio. Y aquellos que no cambian su mente no pueden cambiar nada. ¿A qué hace referencia? Primero debemos cambiar que nuestra mente, nuestra ideología, nuestra manera de pensar. A veces nuestra propia mente es nuestra enemiga. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros solitos decimos, no, no podemos. ¿Cuándo? Cuando ya lo intentamos y nos damos cuenta de que sí éramos capaces, ¿ya? Entonces, primero debemos vencer a que a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, ¿ya? Es lo que nos dice nuestra frase de la semana. Entonces, ahora sí, iniciemos con la clase. Vamos a ver los conectores de orden. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de conectores de orden? Algo como conectar, como unir, que nos permite que agrupar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los conectores? Los conectores de orden son palabras o expresiones que utilizamos en una estructura gramatical, es decir, para estructurar y organizar qué ideas, eventos, acciones en un texto, discurso o en cualquier escritura, ¿verdad? O forma de escritura. ¿Cuál es el propósito de estos conectores de orden? Su propósito es establecer una secuencia lógica y ayudar al lector oyente a seguir el desarrollo de la información de manera clara y coherente, ¿ya? Hemos visto dos términos. ¿Qué nos va a permitir hacer los conectores de orden? Estructurar y organizar oración, eventos, ideas, textos, discursos, etc. ¿Cuál va a ser su propósito? Establecer que una secuencia lógica, ¿verdad? Va a organizar con una secuencia lógica. Ahora, existen muchos tipos de conectores de orden. Dentro de estos tenemos a los numéricos, secuenciales y de transición. Ya tenemos tres tipos de conectores de orden. Numéricos, de secuencia y de transición. Ojo, aquí ya tenemos tres términos importantes. ¿Qué son los conectores de orden? Pues son palabras que nos ayudan o utilizamos para estructurar y organizar ideas, eventos o acciones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su propósito? Establecer una secuencia lógica. ¿Y qué tipos existen? Numéricos, de secuencia y de transición. Ahora, ¿cuál es el uso y la importancia de los conectores de orden? Los conectores de orden se utilizan para indicar una secuencia temporal, enumerar ideas o acciones, así como proporcionar transacciones entre diferentes partes de un texto. ¿Ya? Su importancia radica en que nos va a permitir que una comunicación clara y estructurada, permitiendo al lector seguir el hilo del pensamiento de quién, del autor, ¿verdad? Y comprender de manera clara y efectiva dicha información, dicho texto. ¿Ya? Y por último tenemos la fluidez.
pues proporciona una sensación de fluidez en el texto, evitando saltos bruscos y confusión en la secuencia del evento o la idea que pretendemos expresar. Siempre hemos venido recalcando que nosotros nos vamos a expresar dependiendo del público al cual deseamos llegar, ¿verdad? Es los que hacen los conectores de orden. Los conectores de orden nos permiten acomodar nuestras ideas, acomodar los textos o lo que vayamos en este caso a interpretar o a transmitir mediante, ya sea de manera escrita o de manera oral, de manera clara, entendible para quién, para nuestro espectador, para nuestro oyente, para nuestro receptor. Aquí tenemos algunos ejemplos de conectores de orden. ¿En base a qué? En base a la clasificación que mencionamos al inicio, ¿verdad? Dentro de los conectores temporales tenemos al conector luego, más tarde, después. ¿Ya? A los conectores numéricos, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar. A los conectores de secuencia, antes de, después de este y finalmente. ¿Ya? Temporales van relacionados con qué? Con el tiempo en el que nos presentamos. Luego, más tarde, después. Conectores numéricos con el número de secuencia, primero, segundo, tercero, último, penúltimo. Y los de secuencia antes de, después de y finalmente. Aquí tenemos los conectores temporales. Primero, el primero nos menciona que vamos a organizar nuestras ideas, ¿ya? Por ejemplo, primero revisamos la mochila de Julián. ¿Ya? Estamos haciendo énfasis en nuestro conector, estamos dando inicio a nuestra oración. Primero revisamos la mochila de Julián para luego sacar su cartuchera. Y finalmente encontramos su borrador. ¿Qué hicimos? Construimos una oración en la cual participaban los conectores temporales que seguían una secuencia, ¿verdad? Es lo que nos permiten los conectores, nos permiten unir las ideas y que estas ideas tengan una secuencia lógica, ¿ya? Luego, creamos un esquema para estructurar nuestro texto y finalmente escribimos el texto utilizando conectores de orden para mantener una secuencia lógica. Si se pueden fijar y se dan cuenta, estos conectores de orden, solo en esta partecita, en el texto que está, ya tenemos una secuencia lógica. Les voy a leer. Primero organizamos nuestras ideas. Ojo, es nuestra primera oración. Luego creamos un esquema para estructurar nuestro texto. Y tercero, finalmente escribimos el texto utilizando conectores de orden para mantener una secuencia lógica. En estos tres conceptos que acabamos de leer, en los cuales ya se están ocupando los conectores de orden temporales, ya formamos que ya formamos una oración, un párrafo, ¿ya? Que es claro y conciso y es entendible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero organizamos nuestras ideas. Segundo, hicimos el esquema de nuestra estructura de texto. Y finalmente utilizamos los conectores ¿para qué? Para seguir una secuencia lógica, ¿verdad? Ahora, los conectores numéricos. En primer lugar, en segundo lugar, en primer lugar. Estos conectores son más relacionados ya a un ambiente de qué? Se podría decir de competencias, de puestos, pero también los podemos utilizar en qué? En procesos.
¿Ya? Ejemplo aquí. En primer lugar, investigamos sobre el tema y recopilamos información relevante. En segundo lugar, añadimos ejemplos de ilustraciones para enriquecer la información. Y en último lugar, o por ejemplo, podemos decir en tercer lugar, revisamos el texto y corregimos posibles errores. Me invento un ejemplo. En primer lugar, partimos al pollo. En segundo lugar, lo ponemos a cocinar. En tercer lugar, añadimos condimentos. Y finalmente, lo ponemos a hervir. Me invento, ¿ya? ¿Qué hicimos? Utilizamos conectores numéricos. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo que un proceso, ¿verdad? Ya es lo que hacen los numéricos. Y por último tenemos a los de secuencia, antes, después de y finalmente. Antes de comenzar a escribir, seleccionamos las ideas. Ya nos está dando una pauta. Antes de que escriban, ¿qué vamos a hacer? Primero a seleccionar las ideas principales. Después de eso, presentamos los argumentos de manera clara y ordenada. Me está dando otra pauta. Ya seleccioné mis ideas principales. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a argumentar esas ideas. Y finalmente, concluimos el texto resumiendo las ideas principales y ofreciendo una perspectiva que adicional. ¿Ya? Estos conectores nos permiten seguir la secuencia lógica del texto. En el caso del de secuencia, nos da pautas para proseguir el texto o las ideas en forma secuencial. Por ejemplo, antes de salir de casa, antes de salir de casa, reviso que todos los electrodomésticos estén desconectados. Después de eso, me aseguro que todas las ventanas estén cerradas. Y finalmente, apago todas las luces de mi casa. Ya, es otro ejemplo en el cual hicimos una secuencia de qué, de acciones que se estaban cumpliendo, pero esta secuencia nos daba a entender de una forma clara y concisa lo que se hizo primero, segundo y tercero, ¿ya? O también podíamos ocupar los conectores de los temporales que mencionábamos o los numéricos, ¿ya? Los conectores se adaptan a qué? A nuestra necesidad. Los conectores de transición. Más importante, además, asimismo. Por ejemplo, más importante es utilizar los conectores de transición adecuadamente para lograr una conexión fluida entre párrafos y diferentes secciones del texto. Además, es recomendable utilizar sinónimos y palabras de enlace para variar la estructura y evitar repeticiones innecesarias. Asimismo, se puede utilizar expresiones como en relación o en cuanto a para ofrecer aclaraciones o presiones sobre algo específico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, teníamos temporales, numéricos, secuenciales y los conectores de transición. Dentro de estos tenemos más importante, además y asimismo. ¿Listo? Por último, ¿qué concluimos de esta clase?
que los conectores de orden son herramientas fundamentales para organizar nuestras ideas y jerarquizar la información en textos escritos. Pueden ser textos de manera oral o pueden ser textos de forma escrita, ¿ya? Por eso es que en la primera diapositiva teníamos referencia en que a los textos escritos y a los discursos, que son los medios en los que más vamos a utilizar conectores, ¿ya? Y por último, nuestra práctica que está reflejada en el deber que se encuentra en la plataforma que ustedes la pueden revisar, en la cual vamos a identificar una actividad ya escrita en la cual les solicita a ustedes que identifiquen qué conectores de orden deben utilizar, ¿ya? Esa es nuestra clase de nuestra semana. Como les mencionaba, era una clase súper facilita que hablábamos de los conectores de orden. Si tal vez tenemos alguna duda, pregunta, inquietud, algo que no quedó entendido, compañera María Sánchez, o todo está claro. Sí, todo está claro. Ya. Muchísimas gracias, querida compañera, por haber estado presente en la clase. Ya podemos dar por finalizada y que tenga una bonita noche.